Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Carlos, muy puntual, qué bueno. Sí, positivo. Está bien, Actividad. está bien. Cuando nos digan desde el control central que ya podemos comenzar, arrancamos porque tenemos una gran participación esta tarde. Podemos Magnífico. arrancar, señores. ¿Listos? Sí, arrancamos. Bien, bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, todos quienes nos están acompañando esta tarde, a todos los asistentes de este foro virtual que se ha denominado Bolivia Pregunta. Este encuentro es organizado por la APB, que es la Alianza de Profesionales por Bolivia, con el único propósito de acercar a los candidatos a la ciudadanía y que puedan estar informados, obviamente, sobre las propuestas de gobierno y la credibilidad de las mismas en este proceso y en esta recta final del proceso electoral. ¿Cuál es la intención que ha tenido la APB, la Alianza de Profesionales por Bolivia? Ayudar a los electores a través de esta plataforma virtual donde todos estamos conectados y reunidos esta tarde para conocer mejor a los candidatos. Esperamos transmitir a la población la importancia que tiene esta elección presidencial definitivamente para el futuro de Bolivia. Durante los últimos 3 meses, el equipo de directores y miembros de la APB ha promovido una serie de actividades y de encuentros para llegar a todos, absolutamente a todos, los ciudadanos del país y también los residentes que están en el exterior del país. ¿Cuál era la idea? Informar y orientar definitivamente sobre la situación que se está viviendo en el país y obviamente también del rol que tiene la APB, es decir, esta Alianza de Profesionales por Bolivia, en la democracia actualmente y en este proceso electoral. Quiero contarles a todos los asistentes, a todos ustedes que nos acompañan esta tarde, no solo a través de la plataforma Zoom, sino también del Facebook Live, que la Alianza ha logrado llegar, y presten atención a la cifra, hasta el día de ayer a más de 1 millón de ciudadanos y ha interactuado con cerca de 175.000 participantes. Para este encuentro, este que es el primer foro, hemos recibido más de 700 preguntas dirigidas a todos los candidatos aquí en este evento. El mismo se realiza obviamente por las plataformas de Zoom y Facebook Live. Los que quieran pueden compartirla obviamente para que también podamos llegar mucho más allá. Esperamos que todos los asistentes puedan participar, puedan interactuar y nos envíen también sus comentarios a través de la plataforma digital y obviamente a través del Facebook Live de la APB. Hay muchas páginas que lo están compartiendo esta tarde, hay muchas páginas que están con nosotros, así que a todas las páginas, que no las puedo mencionar a todas, les doy la más cordial bienvenida y les repito, a todos quienes ingresen y deseen compartirlo, lo pueden hacer a través del enlace que estamos poniendo en la transmisión. Con todo este preámbulo, permítanme que salude al primer candidato que nos acompaña hoy en este foro especial, este foro virtual que se ha denominado Bolivia Pregunta. Con nosotros está don Carlos Mesa, le agradezco que nos acompañe. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas tardes, Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias a la Alianza de Profesionales por Bolivia por la invitación. Es un verdadero privilegio. Gracias por estar con nosotros, ahora lo vamos a escuchar un poquito mejor. Y quiero también, por favor, saludar a quienes nos van a acompañar, que es el directorio de la Alianza de Profesionales por Bolivia, y a los panelistas del foro. Voy a pasar a presentarlos uno por uno, por favor, en este momento, y me van a acompañar a través de la pantalla para que tanto Carlos, que es el candidato Carlos Mesa, que nos acompaña esta noche, como todos ustedes que participan de este encuentro, los puedan conocer. Agradezco a la licenciada Jimena Costa, de Alianza de Profesionales por Bolivia, miembro del Consejo Consultivo, que también nos acompaña esta tarde-noche ya en el foro. Bienvenida, Jimena. Gracias, Cecilia. Un gusto estar con todos ustedes y especialmente con el presidente Mesa. Un gusto. Muchas gracias al ingeniero Peter Weiss, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, y es miembro del Consejo Consultivo. Ingeniero, buenas tardes, noche. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente con usted, candidato Carlos Mesa. Muy buenas tardes. A la doctora Alejandra Prado, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, miembro del Consejo Consultivo. Doctora, buenas tardes. Su micrófono, querida doctora, no le estamos escuchando. Mil disculpas. Muy buenas tardes tengan todos los que nos están acompañando, al candidato Carlos Mesa, muy buenas tardes, a todos los que nos acompañan a través de las redes, bienvenidos sean, y que sea realmente fructífero en el momento de tomar su decisión estos foros que estamos haciendo como Alianza de Profesionales por Bolivia.
Gracias al ingeniero Víctor Hugo Núñez del Prado, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, miembro del Consejo Consultivo. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, noche. ¿Cómo está? Un gran saludo para todos, un saludo a nuestro candidato hoy contra las cuerdas. Es un placer estar compartiendo con todos ustedes. Un saludo a esta bellísima audiencia también. Gracias, ingeniero. Al ingeniero, Luis Alberto Vázquez, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, también miembro del Consejo Consultivo. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches a todos, buenas noches al candidato Carlos Mesa. Es un privilegio estar compartiendo unos minutos con él. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, doctora Carolina Rosso, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, directora jurídica y de ética, que también nos acompaña. Doctora Carolina, bienvenida también. Buenas noches, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con toda la audiencia y bienvenido, don Carlos Mesa. Es un gusto poderlo tener en nuestro foro virtual y esperamos que sea un éxito. Gracias. Ingeniero Delman Lautaro Latus, bienvenido, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, director ejecutivo de la Alianza. Gracias, Cecilia. Don Carlos Mesa, bienvenido al foro. Esperamos despejar muchas dudas y tenerlo con nosotros un placer. Que tenga una buena estadía junto con nosotros. Gracias. A usted, ingeniero Carlos Ugalde, Alianza de Profesionales por Bolivia, director de Desarrollo Empresarial. Bienvenido, ingeniero Carlos. Su micrófono, querido Carlos, disculpe, no lo escuchamos. Buenas noches, estimado don Carlos Mesa. Agradecemos su presencia en este foro y esperamos que sea fructífero tanto para usted como para la Alianza. Gracias. Gracias también al ingeniero Edwin Ruedenberg Jerez, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, director en el ámbito de educación. Bienvenido. Buenas tardes, don Carlos Mesa. Bienvenido a esta conferencia que esperamos pueda servir para aclarar muchos puntos que el país lo necesita tener claros para el futuro. Gracias al ingeniero Julio Álvaro Rejas Villarroel, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, director Alianzas. Bienvenido también. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña y en especial a Carlos Mesa para poder compartir con él en su programa la presentación que va a realizar. Gracias. Buenas tardes. Gracias al ingeniero José Luis Bejarano Rejas, que es de la Alianza de Profesionales por Bolivia, director en el ámbito de medios y tecnología. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Mesa. Un saludo cordial a todos. Gracias por su asistencia. Gracias. Y finalmente saludamos también al ingeniero Gonzalo Ugalde Canedo, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, director de análisis y proyectos también de la APB. Muy buenas noches, apreciada audiencia. ¿Se nos ha cortado su audio? ¿Le damos la bienvenida? Sí, perdón, se cortó el audio. Muy buenas noches. Gracias por su presencia. Ya, muy bien. Muy buenas noches. Gracias a usted. Gracias por participar. Es un honor estar con usted. Gracias, ingeniero Gonzalo, por participar. Bueno, este es el directorio, los panelistas, quienes nos acompañan, obviamente, los integrantes de la APB, la Alianza de Profesionales por Bolivia. Quiero comentarles, y esto también es importante para el candidato Carlos Mesa, cómo va a manejarse este foro para que también quienes nos están acompañando tengan conocimiento del mismo. A continuación, el candidato Carlos Mesa va a exponer, luego de la bienvenida que le va a dar la doctora Carolina Rosso ahora, pero les comento cómo será la modalidad. El candidato Carlos Mesa va a tener la posibilidad de exponer su propuesta durante los próximos 20 minutos. Luego viene la etapa de preguntas de parte de los panelistas y también los directores al candidato, efectivamente, y después el candidato va a responder las preguntas que recibamos de la audiencia. Como les decía, hemos recibido más de 700 preguntas hasta el momento y vamos a sumarles, obviamente, las preguntas que vayamos recibiendo durante el foro. No vamos a hacer las 700, obviamente, porque si no, no terminamos, pero vamos de allí a elegir, obviamente, de manera aleatoria las preguntas para que el candidato pueda responder. Y al final
Vamos a tener un breve análisis a cargo de los panelistas presentes cuando el candidato ya no nos acompañe, después de haberlo escuchado, obviamente. Así que quiero que en este momento, por favor, le podamos agradecer para entrar sin mayores preámbulos en materia a la doctora Carolina Rosso, quien a nombre de la APB le dará la bienvenida al candidato Carlos Mesa. Doctora, adelante, por favor, para comenzar ya la exposición del candidato. Muchas gracias, Cecilia. Sí, bueno, nuevamente buenas noches a toda la audiencia. Es un gusto tenerlos conectados con este primer foro virtual de los 3 que vamos a realizar. Primero les voy a presentar a la Alianza de Profesionales por Bolivia. Somos un grupo de profesionales que nos hemos formado hace más o menos un año. Nos hemos constituido en un grupo para trabajar sobre proyectos técnicos con la idea de contribuir al país para mejorar esos proyectos, servir un poco de conciencia ciudadana en tema de precios, calidad, etcétera. Entonces, somos un grupo de profesionales políticamente independientes que tenemos un compromiso profundo para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Bolivia. Todos somos profesionales ya con carreras avanzadas, algunos ya con carreras casi detrás de nosotros. Todos tenemos sólidos conocimientos, mucha experiencia y altos valores éticos y morales. El propósito de los foros, nos hemos apartado un poco de nuestro interés técnico y al ver la situación política caótica en la que se encuentra Bolivia, hemos decidido realizar foros para permitir a la ciudadanía tener un acceso más directo a los candidatos. Entonces, con esta iniciativa, la intención es contribuir al restablecimiento de la democracia en Bolivia. Como todos, estamos altamente preocupados por la situación que vivimos, estamos atravesando momentos de mucha incertidumbre y como ciudadanía estamos todos preocupados. En este momento consideramos que la elección que se nos viene el 18 de octubre es una elección que tiene una importancia histórica para el futuro de nuestro país. Y por esto consideramos que es indispensable que se den 2 situaciones. La primera situación que consideramos de muchísima importancia es que nuestros políticos que están en carrera, los políticos que apoyan la democracia, los políticos que apoyan el restablecimiento del Estado de Derecho, el restablecimiento del balance y la independencia entre los poderes del Estado, que esos políticos que hoy están en carrera eleccionaria se unan. Nosotros como ciudadanía, los que hemos luchado en las calles por 21 días y venimos luchando todos estos meses en forma digital y en distintas maneras, para restablecer la democracia en Bolivia, pedimos encarecidamente a nuestros políticos que encuentren la forma de disminuir la dispersión del voto. Nuestros votos, si se dispersan, nos esperan años de mucha intranquilidad y de mucha inestabilidad. Entonces, nosotros lo que quisiéramos propiciar con estos foros es un acercamiento entre los candidatos, que nos escuchen a la ciudadanía, que pedimos clamorosamente que ojalá pudiéramos tener un solo candidato de oposición y que ese candidato pudiera tener una mayoría abrumadora en la primera vuelta. Si eso pudiera darse, tendríamos 5 años en los que hubiera tal vez una mayoría en la Asamblea Legislativa y se podría gobernar. Y se podrían hacer los planes de trabajo y los cambios que necesitamos para ir adelante y llegar nuevamente a una democracia plena. El segundo punto que tocamos nosotros y que realmente consideramos de mayúscula importancia es un llamado a la ciudadanía, compatriotas bolivianos. Tenemos que estar totalmente conscientes de la importancia que tiene esta elección que se nos viene el 18 de octubre. Nuestro voto es importantísimo. Todos tenemos que salir a votar. Todos tenemos que emitir un voto válido. Votar en blanco, no votar o votar en alguna forma que no se pueda computar el voto, es votar por el MAS.
es disminuir las posibilidades de la democracia que todos queremos recuperar. Ese es el llamado que hace APB, Alianza de Profesionales por Bolivia, a la ciudadanía y a los compatriotas bolivianos. Paso, sin más preámbulos, a presentar al señor Carlos Mesa Gisbert, expresidente y ex vicepresidente de Bolivia. Es un conocido historiador, político, periodista y escritor. Es el actual candidato a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana. Su candidato a la vicepresidencia es el abogado cruceño Gustavo Pedraza. Entonces los dejo con el señor Carlos Mesa Gisbert. Muy bienvenido, don Carlos, y le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Lo dejo con el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a la Alianza de Profesionales de Bolivia. Para mí es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes algunos minutos de lo que representa nuestra propuesta política, que tiene que ver con un criterio básico, el criterio de un sentido de responsabilidad y un sentido de servicio público que está traducido en la acción que llevamos a cabo el año pasado en la elección del 2019, contribuyendo a algo fundamental, a ganarle al MAS. Le ganamos a Evo Morales, el político más poderoso de Bolivia de los últimos 100 años, que parecía tener el control total de la política, de los poderes del Estado y la decisión de eternizarse en el poder. Lo enfrentamos durante un año con nuestros escasos niveles de armas, que eran las armas de las ideas, las armas de la propuesta, las armas de poner la cara de manera clara, permanente a lo largo de toda la campaña. Y logramos un triunfo electoral que se nos robó, que se le robó al pueblo boliviano y que particularmente les robaron a Comunidad Ciudadana y a Carlos Mesa y a Gustavo Pedraza. Si no se hubiera producido el fraude, hubiéramos tenido una segunda vuelta y esa segunda vuelta nos hubiera llevado a la presidencia. Quiero hacer ese breve antecedente por una razón básica, por el hecho de que estamos convencidos, y doña Carolina ha hecho un llamado muy importante al votante. El votante tiene que ir a votar, y estamos seguros que lo hará, y tiene que ser el que genere y concentre la unidad del voto. Nuestra disponibilidad al diálogo y a la apertura de cualquier naturaleza es siempre la misma, nunca hemos estado cerrados a esa opción, pero podría ocurrir que haya otras candidaturas que han expresado puntos de vista muy duros sobre esa circunstancia y en consecuencia hay que tomar en consideración lo que para nosotros es clave. El lugar que ocupamos en la expectativa de voto, sin ninguna duda la candidatura con únicas posibilidades de derrotar al MAS, y esto se repite igual que el año pasado. Segundo, creemos tener una propuesta de gobierno consistente y coherente. Tercero, creemos tener un sentido de Estado y de certidumbre que es fundamental para quien va a ejercer el voto. Y en ese contexto, nuestra apuesta, perdón si escucho algún ruido de personas que están hablando, si fueran gentiles en que se cortaran los micrófonos, salvo quien está hablando, eso me ayuda mucho, les agradezco mucho. Decía, la unidad del voto a través del ciudadano. Es el ciudadano el que define en realidad cuáles son las candidaturas que van a tener un mayor respaldo popular y cuáles no. Y la construcción de una propuesta creíble es fundamental. Voy directamente al grano. Nosotros creemos que el país vive una triple crisis. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Son los tres elementos fundamentales para los que tenemos respuestas específicas con un programa que preparamos el 2019, que actualizamos al comenzar el 2020 y que hemos vuelto a actualizar, como no podía ser de otra manera, al producirse la pandemia del coronavirus y al generarse una situación económica, social, sumada a la crisis política extremadamente grave. Esa realidad de actualización de programa nos permite la primera constatación que ya alguno de ustedes ha mencionado y sobre todo la presentadora. Estamos atravesando
probablemente el momento más difícil desde el punto de vista económico y social de la historia reciente de Bolivia, por lo menos de los últimos 50 o 70 años, sin ninguna duda. Probablemente desde la Guerra del Chaco no teníamos una situación tan parecida a esta por la naturaleza del frenazo económico brutal que ha sufrido el país. Si bien nuestro programa tiene 4 pilares básicos: la transformación democrática, el primer pilar; la economía sostenible, el segundo pilar; las comunidades inteligentes y la sociedad justa, el tercer pilar; y una responsabilidad macroeconómica y una reforma fiscal, el cuarto pilar, quiero hacer énfasis en que nuestro desafío más importante, el de ustedes y el nuestro, y cuando digo ustedes me refiero al conjunto del país, es entender que solo unidos, hombro con hombro, lado a lado, con una acción de buena fe y con un sentido de gobernabilidad muy claro, es que vamos a poder resolver la crisis. Para resolver la crisis requerimos una respuesta política primero. Esa respuesta política es, por supuesto, ganar el proceso electoral, intentar ganar en primera vuelta, y si no se puede ganar en primera vuelta, intentar que el voto concentrado sea integral. Es decir, que los votantes voten por el candidato a la presidencia, el candidato a la vicepresidencia y los candidatos de comunidad ciudadana al Senado y a la Cámara de Diputados. Si tenemos un excesivo nivel de voto cruzado, esto no va a facilitar la construcción de una mayoría sólida en el Congreso. En ese contexto, nosotros creemos que la Alianza Comunidad Ciudadana es una unidad en el sentido de que candidatura presidencial, vicepresidencial, Senado y diputados son una integralidad que solo en ese contexto puede llevar adelante la aplicación de un programa de gobierno. La idea de el voto para el candidato presidencial para que le gane al MAS no tiene sentido en el largo plazo porque te deja un poco cojo, y esto es algo muy importante en la conciencia del votante. Votas por un proyecto político y el proyecto político está cojo o está absolutamente incapacitado de llevar adelante la estructura total de su propuesta si solamente son unos candidatos sí y otros no. Ese criterio tiene que sumarse a otra evidencia. Si por cualquier razón nosotros ganáramos por mayoría relativa y no por mayoría absoluta en primera vuelta y tuviéramos que ir a una segunda vuelta, requerimos la construcción de alianzas con los partidos democráticos para lograr una mayoría absoluta en el Congreso. Es suicida llegar al gobierno con el voto a la presidencia y a la vicepresidencia sin mayoría absoluta. Tienes que construir no solamente la mayoría por razones prácticas, sino la mayoría por razones de fondo. Porque la aplicación de un programa de gobierno, como lo hemos visto claramente en estos pocos meses del gobierno de transición, que tenemos un gobierno dual, un poder ejecutivo que se enfrenta a un poder legislativo controlado por el MAS, que está gobernando de manera paralela en dirección totalmente diversa, contraria y enfrentada al gobierno de la presidenta Áñez. Esa experiencia no se puede repetir y eso solamente lo podemos garantizar construyendo una mayoría parlamentaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En el Senado es extremadamente sensible y muy importante la votación en paquete en las regiones. Los porcentajes que tú obtengas en los departamentos son claves para el número de senadores que sea equivalente. Va a ser complicado porque el MAS tiene una intención de voto importante para lograr una mayoría también en la Cámara Alta. Es decir, hay que tener mayoría en el Senado y hay que tener mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso tiene que ver directamente con el voto. Y si no se consigue con el voto, tiene que ver directamente con una alianza postelectoral de primera vuelta, o si se pudiera antes, esto dependerá de la voluntad de las otras fuerzas. No es lo mismo una fuerza que tiene una intención de voto que está bordeando el 25% que una fuerza que tiene el 2%, el 1,5% o el 4% o el 8%. Creo que eso hay que entenderlo claramente. La lógica de una estructura de acercamiento tiene que comprender cuál es el punto de referencia de la intención de voto en esa dirección. ¿Cuál es la realidad económica que vamos a enfrentar? La economía boliviana se va a reducir entre un 6,5% y un 7%. Nuestro Producto Interno Bruto va a caer de 46,000 millones de dólares a 40,000 millones de dólares en cifras redondas. Y eso significa un achicamiento de la torta económica. Vamos a tener un déficit fiscal
que solamente se vivió en la década de los años 80, en los años entre el 82 y el 85. Probablemente entre el 10 y el 12% de déficit sobre el Producto Interno Bruto, el más alto desde ese momento. Heredado, esto es muy importante recordar, que de ese 12%, el 8% del déficit fiscal lo heredamos del MAS. El MAS, que nos cuenta del milagro económico, se comió toda la grasa que se había acumulado al 2014 y entre el 2014 y el 2020, 2019 en realidad, que dejó el gobierno, nos ha ido con un déficit que pasó de superávit a 2, a 3, a 5, a 6,5, 7, 7, 7.8 ahora. Y después el otro nivel de crecimiento del déficit del Producto Interno Bruto, perdón, del déficit fiscal sobre el Producto Interno Bruto, ha tenido que ver con la pandemia. El siguiente elemento tiene que ver con, estamos en el límite de las reservas del Banco Central que nos permitan garantizar la estabilidad económica, y ese es un tema extremadamente sensible. No podemos modificar el cambio, a pesar de que vamos a ser poco competitivos en las exportaciones, porque una modificación del cambio significa no solamente un problema de inestabilidad social y desconfianza desde el punto de vista económico, sino de algo muy, muy riesgoso, que sería generar una crisis financiera. Si se genera una crisis financiera, toda la estructura y todo el andamiaje económico se cae en pedazos. En consecuencia, la estabilidad del cambio, por lo menos en los primeros años de gobierno, es fundamental, con las ventajas y desventajas que eso tiene, pero que hay que entenderlo con claridad. El siguiente elemento que tenemos que analizar es una caída en las exportaciones de entre un 20 y un 25%. El promedio de los últimos 2 años, 2018 y 2019, estaba en el rango de los 7.900, 8.300 millones de dólares de exportaciones. Vamos a tener este año entre 6.000 y 6.300 millones de dólares de exportaciones, lo que significa menos ingresos para el erario nacional. Y finalmente, el otro elemento clave, crítico, es el de la diferencia de la balanza comercial. Nuestro nivel de importaciones es más alto que nuestro nivel de exportaciones, por lo tanto, estamos gastando divisas directamente en importaciones cuya estructura no es necesariamente productiva. Y eso tenemos que modificarlo. Tenemos que hacer un ajuste en el costo, es decir, en el gasto de lo que estamos gastando como país en importaciones, y orientarnos a importaciones de capital más que importaciones suntuarias, y establecer una racionalidad entre lo que exportamos y lo que importamos. Ese escenario general tiene que ver con un parón brutal de la economía desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta. Ese frenazo nos obliga a una ecuación compleja. Esa ecuación compleja tiene que ver con cómo reduces el déficit fiscal. Tu nivel de reducción del déficit fiscal va a ser mucho más lento del esperado, y esa es una negociación que tenemos que llevar adelante ahora que mencionaré los efectos de la respuesta que tenemos que dar frente a la necesidad de inyectarle liquidez a la economía. Primero, tenemos que estructurar un mecanismo de recaudación por la vía impositiva, por la vía de exportaciones, por la vía de impuestos de los exportadores, que tiene que ver con el gasto corriente. Y por lo tanto, la totalidad de esa inyección para mover la economía, en un primer momento, tiene que ser un esfuerzo de deuda estatal, de financiamiento internacional. Afortunadamente, nuestro nivel de endeudamiento es razonable, es decir, Bolivia tiene capacidad de repago calculada, porque tenemos una deuda de alrededor de 12.000 millones de dólares, que es algo más del 26% del Producto Interno Bruto, y nuestro margen de endeudamiento puede llegar al 40-45%. Es decir, podemos establecer una deuda adicional de entre 6 y 8.000 millones de dólares, y probablemente no vamos a necesitar esa totalidad. Vamos a estar más cerca de los 6.000 millones de dólares de financiamiento internacional, que tiene que tener 2 direcciones. Una dirección vinculada al crédito multilateral de libre disponibilidad en lo posible, y el crédito multilateral con objetivos de generación de empleo. ¿Cuál es el objetivo de ese crédito? Meter una inyección económica a la demanda, fundamentalmente por la vía de pagos a nuestros proveedores. Cuando digo nuestros, hablo del Estado, ¿no es verdad?, que genere la posibilidad de liquidez, sobre todo en sectores de alta movilidad, como es el caso, y multiplicadores de empleo, como es el caso del sector de la construcción, con el que el Estado tiene deudas muy importantes de prácticamente 2.800 a 3.000 millones de bolivianos, no de dólares. Y el otro sector tiene que ver con un crédito de disponibilidad rápida
y de acceso inmediato del micro, pequeño y mediano productor que genera empleo, generadores de empleo. Los emprendimientos micro, mediano y pequeños y medianos, lo que no quita que por supuesto hay grandes empresas que son altamente generadores de empleo que también tienen que tener acceso al crédito, que no solamente basta con colocar el dinero que tú financias internacionalmente, sino establecer características de eficiencia en la gestión y de rapidez en cuanto a la capacidad de respaldo que tiene que ver con un fondo de garantía mayoritariamente estatal. Si tú no apoyas la liquidez que estás poniendo en el sistema de intermediación financiera con un fondo de respaldo desde el punto de vista de la garantía, no vas a lograr colocar ese dinero. Eso te permite o te obliga a tener una precisión muy específica en el factor de prioridades de crédito. ¿A quién le das el crédito? Prioritariamente a quien más empleos produce y genera, y en segundo lugar a quien produce bienes de consumo inmediato, que es el circuito virtuoso entre consumo y oferta, entre demanda y oferta. Este es un paquete que tiene que ver con alrededor del 15% del Producto Interno Bruto del país en un primer envión en el periodo 2021-2022. Eso quiere decir que el escenario del proyecto de modificación del sistema de exportaciones extractivista y la modificación de ese modelo extractivista por un modelo de diversificación económica sostenible y el contexto del cambio de matriz de consumo energético hacia energías alternativas tiene que esperar un poco en el tiempo. Lo propio tiene que verse en el sentido de cómo incentivamos las exportaciones, que seguirán en una primera base en la estructura de hidrocarburos, minería y agroindustria, que no son elementos que vamos a desechar, pero que tienen que ir siendo progresivamente complementados y sustituidos progresivamente por diversificación económica altamente generadora de empleo, fundamentalmente en el turismo. El otro aspecto clave, crítico, es que, irónicamente, la presencia estatal en la inyección de capital, no en nacionalizaciones, ni estatismo, ni Estado empresario, quiero ser claro, en el impulso inicial de la reactivación, de la liquidez en la economía, de la plata fresca en la economía, es una tarea del Estado, porque el sistema privado no tiene la capacidad de endeudarse en 6.000 millones de dólares que sí tiene el Estado. Pero si no trabajamos inmediatamente en el incentivo a la inversión privada boliviana y a la inversión privada internacional, no vamos a lograr el objetivo. Es decir, la lógica del MAS era una lógica de basar la economía en la inversión pública. El 80 o 90% de el movimiento económico se generaba por inversión pública y el MAS despreciaba completamente la inversión privada local y la inversión internacional. Eso es desproporcionado. El Estado tiene que tener un rol cada vez más importante en el tema de regulación y cada vez más importante en el tema de facilidades y cada vez menos en el Estado empresario productor. Tenemos que ir equilibrando la inversión de modo tal que lleguemos a un 50-50. Es decir, que la mitad sea inversión pública del Estado y la mitad sea inversión pública local e inversión pública internacional. No es un camino fácil porque requiere de seguridad jurídica, de reglas claras y de eliminar la lógica de pensamiento sobre una Bolivia estatista en la que un inversionista privado no sabe a dónde va ni cuánto tiempo le va a durar su inversión cuando que no va a venir el Estado a quitársela. Nuestro compromiso es cero nacionalizaciones. No vamos a estar en la lógica de la privatización en un momento tan complejo como este porque entramos en un escenario muy complejo, pero muy complicado, pero tenemos que establecer una línea clara de hacer que las empresas sean eficientes. Estoy pensando en las empresas estratégicas como YPFB, como Entel, como ENDE, como BOA, que permita respuestas específicas en un corto plazo de despolitización, de institucionalización y de construcción de un escenario adecuado. Y un análisis en profundidad de lo que representan las empresas estatales de menor tamaño para hacer una auditoría técnica, una auditoría económica y una auditoría jurídica, desde el punto de vista de cómo se administraron, desde el punto de vista de cuáles son sus objetivos y a dónde llegan, y desde el punto de vista de su rentabilidad económica para tomar decisiones específicas. En las grandes empresas lo que tenemos que hacer inmediatamente es un trabajo en esa dirección. Nada de esto sería posible si no construimos una estructura fundamental, jurídica y fiscal.
sobre una base esencial y democrática, la recuperación de la República. No estoy hablando de un cambio de nombre ni que vamos a dejar de llamarnos Estado plurinacional o no. Es decir, afortunadamente la Constitución Política del Estado en su artículo 12 reconoce que somos una república, cuando dice la República de Bolivia se organiza en su forma de gobierno de esta manera. Cuando digo la recuperación de la República es independencia de poderes, institucionalización democrática, respeto a esas instituciones desde el punto de vista de su funcionamiento. Para ello tenemos que cambiar radicalmente la justicia. La cabeza del Poder Judicial tiene que ser cambiada inmediatamente lleguemos al gobierno por una vía legal, poniendo en cuestión desde un punto de vista jurídico la legalidad de las elecciones judiciales del 2017, que desde nuestro punto de vista fueron absolutamente irritas y que no responden por el hecho de que tuvimos 40% de votos blancos, nulos, 20% de votos blancos, 60% de votos que se negaron a aceptar la validez de la votación, solo 40% de votos válidos y de ellos porcentajes de 2, 3, 5, 8% a los candidatos que ganaron la elección, que además habían sido preseleccionados por el MAS con un carácter de militancia, tendencia a la corrupción e ineficiencia profesional. Tenemos que trabajar en una modificación del Ministerio Público. Sin un nuevo sistema judicial en el más corto plazo posible no vamos a tener una democracia que funcione realmente. El segundo elemento tiene que ver con nuestra decisión de llevar adelante una profunda reforma tributaria. Cuando digo una profunda reforma tributaria estoy hablando de rebajar en varios niveles, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Estoy hablando de eliminar impuestos indirectos. Estoy hablando de trasladar el IT a la recaudación de las regiones para hacer real la autonomía y la capacidad de un pacto fiscal que te dé ingresos directos que nos va a beneficiar a todos. Estoy hablando de la universalización de la factura que te entrega a alguien y que te sirve, además de crédito fiscal, además de que tú te descargas porque eres un empleado público o porque eres un empresario, porque eres un ciudadano que ni está en el sistema de jubilación, ni está en el sistema público, ni está en el sistema privado, que te dices, yo te voy a devolver el 12% de lo que has facturado a lo largo del año en efectivo, opción número 1, o voy a incorporar ese aporte que tú has hecho de 12% en una jubilación. En otras palabras, que la factura tenga sentido, que todo el mundo, primero, por una mayor universalización del crédito fiscal y segundo, porque la factura tiene un valor real para ti, entras a un crecimiento de la formalización. A eso tienes que sumarle la necesidad de desburocratizar la administración, eliminar los N pasos que tienes que dar para la formalidad, eliminar un sistema de impuestos nacionales extorsivo, de 100 bolivianos que pagas, 60 son intereses, multas y penalidades y 40 es lo que realmente tenías que pagar. El sistema está perversamente pensado para extraerte como una naranja todo el jugo posible, independientemente de si las artes son correctas o no. Y un gobierno en línea, un gobierno abierto, fin de los contratos directos, fin de las invitaciones sin ningún tipo de respaldo, con la rentabilidad pública, con la rentabilidad que tú esperas cuando vas a participar en una licitación, en una lógica de decir, ok, es parte de mi propuesta, ¿cuál es mi rentabilidad potencial? Adicionalmente, la lógica de repetir lo que hicimos el 2004 del compro boliviano y las ferias a la inversa para establecer la posibilidad de que los inversionistas bolivianos en el sector de construcción, en el sector de provisión de servicios, tengan condiciones equivalentes. En el caso de infraestructura de construcciones muy alta, tratar de fragmentarla a las tarifas más bajas, a los presupuestos más bajos, porque si tú contratas una carretera de 600 millones de dólares de una vuelta, es muy difícil que empresas nacionales puedan hacerse cargo por el costo de la garantía. Pero si tú fragmentas en 7 u 8 tramos ese proyecto, tú puedes darle una posibilidad de garantía y de meterse en el negocio a los empresarios locales que acaban siendo contratados por las grandes empresas que ganan la licitación porque tienen la espalda financiera suficiente, pero que se aprovechan para decir, ok, te subcontrato a ti para que trabajes conmigo. El concepto de la diversificación económica, por lo tanto, tiene que ver adicionalmente con algo clave, que es turismo, que es emprendimiento textil, que es emprendimiento productivo y exportación diversificada. No quiero entrar en mayores detalles, voy a
responder a las preguntas, porque ustedes me van a preguntar sobre temas de salud, sobre temas de educación, sobre temas de cultura, sobre temas vinculados a lo que representa el sector agroindustrial, etcétera. Pero quería darles una visión estructural de los desafíos fundamentales que enfrentamos en el primer envío. ¿Por qué? Porque el éxito depende, no para nuestro gobierno, si somos elegidos, sino para el país, de la capacidad, eficiencia y rapidez con la que logremos transparencia institucional, nuevo sistema judicial, un nuevo sistema fiscal y un nivel de inyección a la economía de carácter macro que esté pensando en la reactivación económica por la vía de la demanda y en la generación y garantía de empleo por la vía de la oferta. Esto es muy importante y termino aquí. Nuestra visión es una visión que nos obliga a pensar en las cifras que acabo de dar, que han sido cifras macroeconómicas, sobre una realidad objetiva que es el ciudadano común. Si el ciudadano común no siente que yo lo comprendo y que cuando digo empleo estoy hablando de doña Juana Sánchez o estoy hablando de don Manuel Rodríguez, que tiene un problema de empleo y que tiene un problema que su hijo universitario no consigue trabajo porque le piden experiencia y no la tiene, que tiene una pregunta sobre lo que va a pasar con su capacidad adquisitiva, que está en la informalidad y que no sabe qué va a tener mañana como resultado porque la formalidad no le sirve, no voy a poder lograr el objetivo que quiero. Y cuando digo voy, en singular, digo la Alianza Comunidad Ciudadana en plural. El tema de contar con un candidato como mi candidato Gustavo Pedraza, no solamente porque ha nacido en Santa Cruz, no solamente porque tiene un grado académico extraordinariamente importante, sino porque tiene la experiencia del trabajo agrícola y del trabajo pecuario. Es decir, Gustavo reúne características que complementan extraordinariamente nuestra candidatura, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista regional y desde el punto de vista de su práctica cotidiana en la vida del día a día, del ordeño de la vaca o del cultivo de la caña. Y esto me parece muy importante como complemento para establecer una línea de acercamiento a la base de la sociedad. Muchísimas gracias. Sé que no he tocado muchos temas, es intencional porque sé que ustedes van a hacer preguntas específicas que me van a permitir ir respondiendo a varias de las dudas que ustedes puedan tener sobre los temas que no he tocado. Gracias al candidato Carlos Mesa. Así es, a partir de este momento vamos a abrir este nuevo bloque, después de haber escuchado la exposición que él nos ha brindado de el plan en general, el programa de gobierno, el plan de gobierno, cuáles son las cosas más importantes que le plantea al país y obviamente a todos ustedes que nos están siguiendo a través de este foro. Viene la ronda de preguntas de nuestros panelistas y también directores. Les voy a pedir, por favor, que a partir de este momento podamos ser muy puntuales con las preguntas al candidato, directamente las preguntas, ahorrando un poco el tema de comentarios para hacerlo más fluido. Y el candidato tendrá, Carlos Mesa, 3 minutos para contestar las preguntas. Y comenzamos por el orden. Perdón, Cecilia. Sí. Perdón, Cecilia, como sugerencia por la experiencia de los Zooms que he tenido, si podemos hacer paquetes de 5 preguntas, ideal, porque si no, yo de pronto me alargo en una respuesta y doy poca oportunidad para las preguntas, si te parece. Me parece bien. Jimena Costa, efectivamente lo que va a hacer en este momento es contemplar algunas interrogantes que tienen. No van a participar todos nuestros panelistas, Carlos, tampoco van a participar todos los directores, porque si no, como decía, se va a extender. Entonces, las preguntas puntuales, comenzamos con la licenciada Jimena Costa. Por favor, su pregunta para el candidato Carlos Mesa. Jimena, adelante. Tenemos un problema con el audio, Jimena. Gracias, Cecilia. Gracias por la exposición. Voy a reducir a 2 preguntas. Habían algunas adicionales, pero me quedo con 2. Se ha excluido el tema del consumo de hoja de coca del censo del 2012 y el estudio de la Unión Europea ha determinado que se requerían más de 14.000 hectáreas, aunque se han al final legalizado 22.000. La primera pregunta es si considera Comunidad Ciudadana incluir el tema del consumo tradicional de hoja de coca en el censo que debe realizarse en poco tiempo después del cambio de gobierno, para tener una noción real y con fundamento de cuántas hectáreas de
cultivo en realidad se necesita. Y la otra pregunta es si se van a mantener válidos los 2 convenios con Rusia para el establecimiento de la planta de energía nuclear que ha sido tan cuestionada y a la cual se le ha cedido un espacio aquí muy cerca de la sede de gobierno en el Alto. Esos convenios van en contra de la propia Constitución respecto al manejo de algunos llamémosle derivados del trabajo de energía nuclear que obviamente son tóxicos. ¿Cuál será la posición en caso de que usted sea gobierno respecto a la planta de energía nuclear? ¿Voy a la respuesta de cada uno? Sí, por favor. Ok. Jimena, con relación al tema del consumo de hoja de coca, nosotros creemos que es imprescindible el establecer un estudio. Dependerá de la fecha del censo. Si la fecha del censo es lo más rápido posible, la incorporaremos en la fecha del censo de todas maneras, pero probablemente nuestra urgencia sea mayor y tengamos que hacer un estudio objetivo con la participación de Naciones Unidas, Unión Europea, el gobierno y productores de coca para definir con claridad el número de hectáreas de consumo de hoja, para definir también nuestra política sobre el resto de las hectáreas que han sido arbitrariamente autorizadas por el presidente Morales. Con relación a los convenios con Rusia, desconozco el detalle, has planteado muy bien la pregunta en qué estará ese convenio, pero nuestra actitud es claramente respeto a la Constitución y contraria a la energía nuclear en ese contexto. Muy bien. Las respuestas para Jimena, muchísimas gracias. Le vamos a dar paso al ingeniero Carlos Ugalde. Por favor, también, ingeniero, sus respuestas, sus preguntas concretas para la respuesta concreta del candidato. Su micrófono, por favor, ingeniero. En contraste con el mes de octubre del año pasado, hoy existe un voto más militante, no solo en favor del MAS, sino también a favor de otros candidatos que podrían impedirle ganar la presidencia en primera vuelta. Aún ganando en primera vuelta, usted podría verse al frente de un Congreso altamente hostil que haría el país ingobernable. Concretamente, ¿qué podría decir al pueblo de Bolivia que usted va a hacer para lograr un acercamiento con los otros candidatos y así tener una asamblea que le permita gobernar en un país democrático que no esté controlado por una asamblea hostil? Segundo, ¿tiene alguna propuesta concreta de cómo resolver la desigualdad de las circunscripciones, particularmente la ley 421, que le da más peso al voto de algunos ciudadanos que otros? Tercero, si no cree que se debería abolir la sigla del MAS de acuerdo a las leyes vigentes, ¿cómo reconcilia usted las legítimas aspiraciones o reivindicaciones socioeconómicas de algún grupo de ciudadanos versus sus dirigentes que constituyen prácticamente un grupo criminal organizado? Cuarto, en caso de que usted logre la presidencia de Bolivia, ¿qué es lo que hará para lograr que los representantes de ambas cámaras puedan trabajar en forma cooperativa para el bien del país? Y finalmente, ¿cómo piensa usted poder demostrar al pueblo de Bolivia que usted tiene la capacidad de inspirar a Bolivia como líder en estos tiempos tan difíciles? Gracias. Gracias. Empiezo por el final. La capacidad de inspirar la condición de liderazgo es precisamente la tarea que tiene un candidato. Logramos hacerlo el año pasado con el 41-42% de los votos, 35% en el fraude, pero entre 38 y 42 sin fraude. Y segundo, con la condición y capacidad de definir que tenemos un nivel de experiencia adecuado, que tenemos una condición clara de lo que queremos hacer, que tenemos un conocimiento de los desafíos del país y que tenemos un compromiso emocional con la sociedad boliviana en el contexto de la propuesta que estamos haciendo. Será esa suma de elementos los que a nuestro entender nos permitirá ganar el proceso electoral y eventualmente y ojalá en primera vuelta. Con relación a la primera pregunta, tenemos que tener claro algo muy importante. Si ganamos en primera vuelta, tenemos mayoría absoluta. Nadie que gane en primera vuelta no tiene mayoría absoluta. Si no ganamos en primera vuelta y hay segunda vuelta, el ganador, cualquiera que sea, vamos a suponer que fuera el MAS, no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Esto es muy importante que ustedes lo sepan.
Si el MAS gana en primera vuelta por mayoría relativa, pero no por mayoría absoluta, y tenemos que ir a segunda vuelta, el MAS no tendrá mayoría absoluta. Por lo tanto, si yo gano la elección, el MAS no tendrá mayoría absoluta. No sé si esto es claro, porque hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿qué pasa si ganas y tienes minoría en el Congreso? Pasa algo muy importante, que el MAS no tendrá mayoría absoluta y que por lo tanto yo puedo construir una mayoría absoluta en alianza con otras candidaturas democráticas enfrentadas al movimiento al socialismo. Esto es fundamental de entender. Vamos a tratar de ganar en primera vuelta. Nosotros, lo he dicho y vuelvo a repetirlo, estamos abiertos al diálogo, pero yo quiero subrayarles dos cosas. Nosotros tenemos la primera opción de ser la fuerza que puede ganarle al MAS con diferencia de más de 10 puntos con la segunda opción. La segunda opción democrática, el MAS está, nosotros estamos enfrentando al MAS. Los candidatos tercero, cuarto y quinto han sido explícitos y claros al decir que no quieren ninguna alianza con la vieja política, a la que se supone que nosotros representamos. Por lo tanto, sería importante que reflexionemos, no conmigo, que estoy abierto al diálogo, sino con aquellas fuerzas políticas que han dicho claramente que no quieren ninguna alianza de ninguna naturaleza. Esto es muy importante de subrayarlo. Primero, el lugar que nosotros ocupamos en la intención de voto y segundo, entender cuál es la lógica de las otras candidaturas a diferencia nuestra, que como lo dije claramente cuando la presidenta renunció a su candidatura, estamos abiertos al diálogo. Creo que esto es muy importante. Estamos abiertos al diálogo, lo subrayo. Los otros candidatos dijeron, esto es un fracaso, esto no puede ser, esto es la vieja política, nosotros somos los únicos que representamos ese papel. Creo que es muy importante establecer la diferencia. Con relación a la ley de voto, no es verdad que haya mayor beneficio para los candidatos o para quienes representan a la región urbana, a la región rural frente a la región urbana, por una razón muy simple. Porque la votación tiene dos características. Una característica de tema demográfico, que es la Cámara de Diputados, y una característica de tema territorial, que es la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, por una razón de equilibrio, el departamento de Pando tiene 4 senadores y el departamento de Santa Cruz tiene 4 senadores. Y todos los departamentos, independientemente si tienen 1 millón, 2 millones, medio millón o 300,000 habitantes, tienen 4 senadores cada uno. Esa es la proporción de justicia territorial. Y en la representación en la Cámara de Diputados es una representación de carácter proporcional. Es exactamente vinculada al número de votos que tú obtienes. Si tú obtienes el 33% de votos, vas a obtener un porcentaje equivalente, un poquito más alto, pero nada más, seas del MAS, seas de Comunidad Ciudadana, o sea, que representa tu votación, rural o urbana. Y otro elemento adicional, no se olviden que la mitad de los diputados, solo la mitad de los diputados es elegida por voto directo. La otra mitad de los diputados, un poquito menos de la mitad de los diputados, es elegida por el candidato, viene en lista cerrada. Yo podría, para demostrar que no es verdad que el voto rural tiene mayor peso, escoger solamente a candidatos de área urbana. No lo he hecho, pero podría haberlo hecho. Por lo tanto, no es verdad que la ley te limita. Si un candidato quiere que todos sus representantes representen al área urbana, porque ahí no hay circunscripción, es mi decisión, la decisión de Comunidad Ciudadana o la del MAS o la de Creemos o la de Libre. En ese contexto quiero que entiendan que no es exacto aquello de que la 421 es desproporcionada en función del resultado final en favor del área rural. Hay algo muy importante en la tercera pregunta que tiene que ver con el movimiento al socialismo. Una cosa son los dirigentes del MAS, que nos parecen los autores de un gigantesco fraude electoral, de salud, económico, de corrupción, de absoluto despilfarro, de irresponsabilidad y de un discurso de odio que lamentablemente ellos tenían que haber desterrado. Y otra cosa es el votante. Yo no puedo presumir que, vamos a suponer, el 30-35% de los bolivianos son un grupo criminal organizado. Yo tengo que asumir, por las razones que sea, que hay una parte importante del país que quiere y dará su voto al movimiento al socialismo. En consecuencia, la abolición del MAS no te construye la lógica de decir todo ese votante se va a venir al campo democrático. Si el campo democrático para ellos no los representa, se va a ir al campo de la antidemocracia.
Por lo tanto, la presencia de un partido político. Otra cosa es que esos dirigentes tienen que ser juzgados por sus delitos, tienen que ser analizados en el sistema judicial y tienen que ser condenados si son culpables. No tengo la menor duda. Pero suponer que una parte importante del país tiene que ser excluida del voto o obligada a un voto porque hemos anulado al movimiento al socialismo y que eso resuelve el problema, en mi opinión es un error de apreciación. Nosotros somos claramente contrarios al MAS, porque creemos que la dirigencia del MAS ha llevado al país al desastre y porque no aceptamos la evidencia de un presidente que en su comportamiento personal, en su acción como presidente y en la cobertura que ha hecho de despilfarro y corrupción sistemática deba gobernar Bolivia. Eso nos parece absolutamente claro. Pero creemos que el mejor resultado y la mejor respuesta es un triunfo democrático y una derrota democrática del MAS, no una derrota de hecho, una derrota democrática por la vía del voto. Muy bien, Carlos, entonces el candidato Carlos Mesa está respondiendo a los panelistas y también a los miembros del directorio de la Alianza por Bolivia. Tenemos 4 participantes más que van a hacer sus preguntas por una cuestión de tiempo, porque queremos que nos dé tiempo, por favor, para leer las preguntas de la gente. Les vamos a pedir al ingeniero Peter Weiss, a la doctora Carolina Rosso, al ingeniero Luis Vázquez, al ingeniero Gonzalo Ugalde, que podamos hacer una pregunta cada uno, todos juntos, y el candidato las va a responder a las 4 en una sola oportunidad, por favor. Ingeniero Peter Weiss, una sola consulta, por favor, adelante. Doctora Carolina Rosso posteriormente, Luis Vázquez después y Gonzalo Ugalde. Una pregunta para cada uno, adelante. Muchas gracias. Primero felicitar por el hecho de que se haya considerado la transformación fiscal. Así que ya reduzco la pregunta más importante que tenía. Voy a abocarme al tema de la ineficiencia y burocracia. Hay un estudio que indica que la ineficiencia y burocracia mata más gente que una pandemia. En Bolivia el COVID ha matado a cerca de 8,000 personas. La burocracia mata, según los cálculos, a más de 500,000 de personas bolivianos. Por eso la transformación digital, ley de ciudades, ciudades inteligentes, gobernanza digital y gobierno abierto es el camino inminente conociendo esta triste realidad que lleva al país. ¿Usted acepta el reto de llevar a Bolivia a una profunda transformación digital? Muchas gracias. Gracias, ingeniero Weiss. La doctora Carolina Rosso, por favor, su pregunta. Su micrófono, doctora. Tenemos a la doctora, por favor. Muy bien. Mientras solucionamos... Ahora sí, por favor, adelante, doctora, su pregunta. Sí, por favor, don Carlos. En Santa Cruz han empezado a correr muchas desinformaciones a través del Internet, tratando de hacerlo ver a usted como una persona que no sería la indicada para Santa Cruz. ¿Qué podría usted, por favor, decir a Santa Cruz para contrarrestar todas esas falsedades que han empezado a circular? Gracias. Gracias, doctora Carolina Rosso. Su pregunta puntual, ingeniero Luis Vázquez, por favor. Gracias, señor Mesa, por su presentación. Mi pregunta tiene que ver con el desarrollo industrial de Bolivia, que es clave para reconstruir la economía. La historia nos ha demostrado, desafortunadamente en Bolivia, que los gobiernos anteriores, no solamente el MAS, sino anteriores gobiernos han malgastado el dinero de los bolivianos en grandes proyectos que no han beneficiado al pueblo y solamente han enriquecido a los gobernantes de turno. Ejemplo, litio, de 650 a 950 millones de dólares que se han invertido en 13 años y hasta ahora no sabemos si podemos producir litio económicamente. Bulo Bulo, 953 millones de dólares, 110 millones de dólares de sobreprecio, no sabemos el costo de producción de urea hasta hoy día. Puedo nombrar muchos más, pero no lo voy a hacer por el tiempo necesario. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus planes y prioridades para la industrialización? ¿Está abierto a formar alianzas estratégicas con compañías transnacionales que contribuyan con nuevas tecnologías al desarrollo industrial de Bolivia?
Gracias, ingeniero. Su pregunta, ingeniero Gonzalo Ugalde, por favor, que sea puntual para el candidato Mesa, que responderá a las 4 preguntas a continuación. Ingeniero, su micrófono, por favor. Ingeniero Ugalde. Evaluando actualmente los proyectos que existen en el país y que son varios y que tienen mucha importancia y trascendencia, ¿a qué proyecto le daría más importancia en el rubro de la ocupación y creación de empleos? En este caso, ¿qué es para usted más importante? ¿La planta siderúrgica del Mutún, la explotación de litio en el Salar de Uyuni, romper la mediterraneidad con el proyecto de Puerto Bush, generar energía hidroeléctrica en el proyecto Rositas, o el Centro de Comercio Internacional, el Hub de Virubiru? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Ugalde. Tenemos las 4 preguntas que han realizado los miembros del directorio y panelistas. Adelante el candidato Carlos Mesa con las respuestas, por favor. Para Peter, con quien hemos tenido el privilegio de compartir alguna otra reunión, y conoce exactamente nuestro punto de vista. Además, hemos tomado muchos de los elementos de sus ideas para la transformación fiscal. La respuesta es sí, categóricamente. Si no hay una transformación digital, si no hay un uso de blockchain, si no hay un uso de billetera electrónica, si no hay un uso de gobierno abierto a través de una digitalización de todo el sistema de administración, y si no hay una institucionalización sumada a ello, no hay una respuesta adecuada. La respuesta es no solamente sí, no se podrá hacer ese cambio que queremos llevar adelante sin una transformación digital del Estado. Con relación a la pregunta de doña Carolina Rosso, Santa Cruz, nuestro primer compromiso está vinculado a que el verdadero poder de Santa Cruz y el verdadero poder para Santa Cruz lo da Comunidad Ciudadana con nuestra candidatura vicepresidencial. Gustavo Pedraza va a ser presidente de la Asamblea Legislativa y parte del Poder Ejecutivo, como lo establece la nueva Constitución, que tiene, lo he dicho al principio, una particular importancia por la naturaleza muy polifacética que tiene Gustavo. Segundo, comprender, y lo comprendemos perfectamente, que Santa Cruz es el departamento económicamente más importante del país. Tercero, comprender que Santa Cruz y La Paz son los 2 departamentos que sumados representan el 62% de la población de Bolivia y que en el caso de Santa Cruz, adicionalmente, es el departamento que más cantidad de conciudadanos de diferentes puntos del país está atrayendo porque es el lugar de las oportunidades. Último, no podríamos entender el desarrollo de Bolivia sin Santa Cruz ni el desarrollo de Santa Cruz sin Bolivia. Santa Cruz es estratégicamente fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país y es parte esencial de la construcción identitaria de Bolivia. Para don Luis Vázquez, su lista, y usted tiene toda la razón, es incompleta, completamente insuficiente, no porque esté mal, sino porque se hubiera pasado usted minutos de minutos dando la lista de las inversiones mal hechas. Basta decirle al país que de los 15.600 millones de dólares que teníamos el 2014 de reservas del Banco Central de Bolivia, el MAS se comió más de 8.000 millones de dólares que fueron orientados hacia YPFB, hacia ENDE fundamentalmente y hacia proyectos industriales desmesurados desde San Buenaventura, pasando por Bulo Bulo, pasando por el superávit no colocable de energía que tenemos en este momento en producción de energía versus consumo de energía. ¿Cuál es en consecuencia la orientación? La orientación es que la inversión tiene que fomentar la industria privada, las iniciativas locales y las iniciativas internacionales. Nuestro proyecto más importante en esa dirección es el litio, en el que Bolivia tiene que convertirse en un socio de una empresa internacional con capacidad, know-how, que tenga el conjunto de la cadena productiva hasta el producto final, sea la batería de litio o sea el automóvil, en el que el país no es solamente un vendedor de materia prima, sino es un socio que participa de una iniciativa estructural con alguna gran empresa internacional, para poner un ejemplo. Pero la generación de impulso industrial tiene que venir del sector privado, porque el sector público lo que ha hecho es un despilfarro increíble de fondos que han debilitado profundamente nuestra economía y profundamente las reservas con las que deberíamos contar ahora para la crisis del coronavirus.
La pregunta de Gonzalo Ugalde me ha hecho una pregunta muy estimulante. Respondería, no sé si en orden exacto, pero creo que diría yo, litio número 1, hub de Virubiru número 2, Puerto Bush número 3, Mutum número 4. Entonces, hemos respondido todas las interrogantes que tenían los directores y también miembros del panel. Voy a pasar rápidamente a las preguntas de la gente y quiero aclarar aquí que obviamente hemos recibido muchísimas preguntas, pero por una cuestión de tiempo, de agenda del candidato, debemos concluir esta entrevista 19 horas con 15 minutos, tenemos unos minutos más. Hemos recibido un número importante de preguntas relacionadas con el efecto que tendrá la dispersión del voto y les vamos a transmitir, vamos a tratar de acortarlas, Carlos, con nombre y apellido, obviamente, de las recibidas. Tenemos por aquí, por ejemplo, una pregunta que nos llega desde, voy a leer en este momento, Madrid, España, Jessica Viruet, desde España. Su interrogante es muy larga, pero la reduzco a decir, ¿por qué no se unen todos los candidatos para hacer efectivamente un solo frente común? Hay muchas preguntas en este sentido. ¿Por qué no hacer un solo frente o por qué no negociar entre los candidatos antes de las elecciones, no esperar a posterior a las elecciones para evitar la dispersión del voto? Carlos. Vuelvo a repetir la respuesta. Nuestra disposición es amplia. Nosotros somos la candidatura claramente mejor posicionada, sin discusión, para ganarle democráticamente al MAS. La posición de la candidatura número 3 y la candidatura número 4 son hostiles completamente a un acuerdo de ninguna naturaleza. Nosotros no estamos en contra de ello, pero estamos convencidos de que ustedes, que nos hacen las preguntas, son los que van a generar la unidad del voto. Son ustedes los votantes, los dueños de la decisión, los que van a decidir y escoger al candidato que mejor representa la posibilidad de derrotar al MAS. En la medida en que el esfuerzo político lo hagan ustedes, que son los que van a definir si va a haber dispersión de voto o no va a haber dispersión de voto y va a haber concentración de voto, en función de la propuesta que nosotros hagamos, creo que vamos a tener un resultado adecuado. Muy bien, tengo otra pregunta por aquí. ¿Cuál será su política respecto a las empresas estatales? José Luis Bejarano pregunta desde Santa Cruz. ¿Qué piensa o cómo piensa asegurar su rentabilidad económica? ¿Y qué hará para que las empresas estatales que están a pérdida recuperen esta rentabilidad económica? Lo dije en la presentación con mucho detalle y lo vuelvo a repetir. Tenemos empresas estratégicas grandes, como es el caso de YPFB, como es el caso de Entel, como es el caso de Ende, como es el caso de BOA, que tenemos que despolitizarlas, sacar el carnet azul de su escenario, establecer una institucionalización, colocar a las mejores personas para la rentabilidad. En el caso de YPFB, trabajar sobre un incentivo a la inversión en exploración y explotación de recursos que depende de los operadores internacionales y no necesariamente de YPFB. Manejar la empresa de electricidad para la generación de apertura de mercados que le permita mayor eficiencia para el superávit de energía que tenemos. Entel y BOA no pueden ser competencia desleal y aprovechando que son empresas del Estado generar sus ingresos por la vía de la subvención. Desde el punto de vista de las empresas de menor magnitud, lo que tenemos que hacer es una auditoría técnica, una auditoría jurídica y una auditoría económica para definir su estado y a partir de esas auditorías tomar decisiones. Alfredo Heredia, ¿cuál es su plan? La leo bien. En su plan de gobierno establece que limitarán las contrataciones directas. ¿Esto quiere decir que todavía existirán este tipo de contrataciones? ¿Y en qué instancias se planea mantener este tipo de contratación directa y por qué? Pregunta para el candidato Mesa. Por ninguna razón. Creo que ese es uno de los elementos más negativos. Cuando digo la palabra limitar, tiene razón en la pregunta. Hay que eliminar las contrataciones directas porque la transparencia depende precisamente de la competencia. No decido que tú seas el constructor. Y eso solo se hace a través de una licitación de libro abierto, a través de gobierno en línea, a través de que los medios de comunicación y cualquier ciudadano tengan acceso a la información, pero la seguridad de que las condiciones que colocamos son transparentes y claras y que los elementos de análisis para definir quién es el ganador de esa licitación estén claros y transparentes también. Desde Cochabamba, Carlos Calle Molle. ¿Cómo ha de proceder con la salud de todos los bolivianos después de la pandemia? Actualmente se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué hará para que todos los bolivianos tengan una atención gratuita y de calidad, candidato Mesa? Primera respuesta.
el sistema universal de salud no es posible de aplicar automáticamente. Tenemos que hacerlo progresivamente y por lo tanto te mentiría si te dijera que vas a tener salud gratuita para todos los bolivianos garantizada porque los recursos económicos del Estado no lo permiten. Segunda respuesta, ¿cuáles son nuestras ofertas específicas? En el ámbito del COVID que va a continuar después de estos meses y probablemente si llegamos al gobierno también continuará. Número 1, aumentar un número de ítems específico para aquellos hospitales COVID fundamentales y mayor equipamiento. Número 2, laboratorios que funcionen con resultados rápidos y pruebas inmediatas. Número 3, garantía de la vacuna en su distribución adecuada. Algo muy importante, no crean ustedes que vamos a tener el 100% de los habitantes con vacuna accesible. No hay, y esto está trabajado por la OMS, la capacidad de producir 7.500 millones de vacunas. 7.500 millones de vacunas. Por lo tanto, los países vamos a hacer cola para conseguir las vacunas y vamos a tener que establecer un porcentaje inicial de urgencia que tiene que ver con el equipo médico que está luchando contra la enfermedad y que tiene que ver con las personas más, digamos, susceptibles de contagio por la edad o porque tienen enfermedades de base. Por lo tanto, la forma en que tenemos que acceder a la vacuna, su gratuidad y su logística es muy importante. Desde el punto de vista estructural, tenemos que pasar del 6.8% del Producto Interno Bruto, la intención está expresada por la presidenta, pero no va a aplicarse en el actual presupuesto, al 10% del Producto Interno Bruto en salud. Tercera respuesta, tenemos que trabajar sobre salud primaria para evitar el congestionamiento de lo más importante. Cuando digo salud primaria, te digo centros de salud de primer nivel con infraestructura adecuada, médicos, equipamiento y el establecimiento de gestión administrativa digital y estableciendo un registro universal por cada paciente. Eso nos descongestiona a los hospitales de segundo y tercer nivel. Luego tenemos que trabajar sobre los hospitales en construcción especializados, que es otro nivel. Y finalmente tenemos que trabajar en una coordinación entre el Sistema Nacional de Salud, el Sistema de Gobernación y el Sistema Municipal a través de una reformulación de los sedes. Tengo una consulta que me parece muy interesante también, que la hace Alfredo Heredia desde Santa Cruz. ¿Podría dar un ejemplo de qué política implementaría para estimular el retorno de profesionales exitosos que hoy en día trabajan en el exterior? Esa respuesta tiene que ver con dos cosas. Uno, un verdadero censo, si esto es posible, de profesionales que pueden ser útiles al país en términos de lo que el país necesita para colocarlos. Y dos, hacer una evaluación de cuál es tu capacidad desde el punto de vista estatal, pero sobre todo desde el punto de vista privado, de repatriar profesionales que reciban salarios adecuados. En una primera fase, esa complejidad no va a ser fácil de responder porque lo que tenemos que salvar es el empleo de urgencia, que probablemente no va a ser el empleo de alta calidad y de alto nivel de rédito. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tope salarial que tiene el país? El salario del presidente. Cuando tú tienes un oncólogo de primer nivel que está trabajando en los Estados Unidos, ¿lo puedes traer a Bolivia si no le pagas lo adecuado? Tenemos que establecer en el ámbito de la medicina y en el ámbito de profesionales de alto nivel salarios adecuados. Y un sistema privado de generación de empleo a nivel industrial, a nivel tecnológico, a nivel de software, que se puede hacer en Bolivia, que contrate profesionales adecuados. Es suponer que el Estado es quien repatria a los profesionales es una ilusión un poco complicada por este tema de la crisis que tenemos que resolver en el corto plazo, pero sí creo que es posible en función de un sistema privado que siente el incentivo y por lo tanto la capacidad de contratar adecuados profesionales con adecuados salarios. Tenemos 3 minutos nada más antes de concluir la participación del candidato Carlos Mesa. Desde Ciudad de México, Ana Solano Cóndor. ¿En qué consiste su programa de gobierno en el sector educativo, considerando que con la llegada del COVID la educación virtual parece ser la opción a utilizar? Candidato Mesa. Finlandia y Suecia, para poner el ejemplo, no creen que la educación presencial se pueda ni se deba eliminar. La educación presencial, por dos razones, por el contacto maestro-alumnos, pero sobre todo por la interacción social entre alumnos, es crucial. En consecuencia, coincido con la pregunta, la educación virtual llegó para quedarse como elemento de emergencia en caso de una pandemia que está en su punto más alto, que parece que hemos pasado, pero hay un rebrote en el mundo y por lo tanto hay que tener cuidado. Por lo tanto, la educación virtual es muy importante. Pero supongamos que volvemos a la nueva normalidad o que entramos a la nueva normalidad, la educación virtual es clave. Y en ese contexto tenemos que establecer, 1, un currículum específico para la educación virtual. 2, formación de maestros
que se adecúen y se especialicen en una educación virtual adecuada. 3, creación de plataformas de educación virtual hechas por el Ministerio de Educación sobre materias vinculadas a temas bolivianos. 4, la articulación del Estado boliviano con plataformas internacionales, sobre todo para últimos cursos de secundaria, que te permiten un acceso gratuito. Y finalmente, para que esto sea realidad, el salto cualitativo es conectividad, abaratamiento de costos de lo que representan tus megas cuando eres un estudiante, chico o chica que quiere meterse en una plataforma de educación, y el acceso a la zona rural. Es un proceso que tiene que tener pasos inmediatos y pasos mediatos. Candidato Carlos Mesa, estamos concluyendo en horario, 19:14. Tenemos el último minutito para que se pueda referir, obviamente, en este momento a todos quienes nos han acompañado a través de este foro virtual, que lo que promueve desde un principio es que entendamos los bolivianos lo importante que son estas elecciones para la historia, obviamente, del país, pero por otro lado, también recibamos la información de ustedes. Bolivia Pregunta, candidato Carlos Mesa, a nombre del directorio de la APB, le agradecemos muchísimo que nos hubiese acompañado esta ya noche. Muchas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Decirles a la Alianza de Profesionales por Bolivia que ustedes son una parte fundamental de nuestro proyecto político. Profesionales honestos, profesionales formados, profesionales con experiencia, profesionales jóvenes, que son parte del desafío de la iniciativa privada, pero también de la iniciativa estatal, que requiere de profesionales por méritos y no con carnet naranja que sustituye al carnet azul. En ese contexto estamos absolutamente convencidos de que tenemos el capital humano que ustedes representan. Y esperamos contar con ustedes, con su participación, con sus ideas y con sus críticas si somos elegidos gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, don Carlos Mesa. Muy buenas noches. El candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana nos ha acompañado esta noche en este panel. Le agradecemos que hubiese estado con nosotros, también a todo su equipo que ha coordinado esta participación en el foro Bolivia Pregunta. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Continuamos nosotros en este momento, todos quienes han participado y siguen participando, porque realmente queremos agradecer muchísimo a toda la plataforma digital, tanto en la transmisión en vivo por Facebook Live como en este Zoom. Tenemos mucha gente que ha ido realizando sus preguntas. Pedimos disculpas, es muy difícil efectivamente estar respondiendo todas las preguntas por el tiempo. Queremos recordarle que el próximo viernes 25 tendremos como invitado al candidato Jorge Quiroga de Libre 21 a partir de las 6 de la tarde y el lunes 28 al candidato Luis Fernando Camacho a partir de las 6 de la tarde. Los invitamos que desde ya vayan enviando sus consultas a la plataforma de la APB y nos pueden acompañar en el próximo encuentro. Pero esta noche queremos hacer un análisis con todos los participantes. Nos quedan unos 15 minutitos en este momento para que nos puedan acompañar. Entonces, para que puedan hacer un análisis respectivamente todos los panelistas y directores de la APB de lo que ha significado esta noche la participación del candidato Mesa. Si le parece, podemos comenzar con el ingeniero Víctor Hugo Núñez del Prado. Por favor, adelante. Bueno, me ha gustado la participación del candidato, se lo ve bastante honesto. Ha entrado en los puntos más importantes respecto a lo que nos está importando a nosotros, que es el tema de la salud. Mencionó el tema del 10%. Me hubiera gustado indagar un poco más sobre la transparencia de las contrataciones en el tema de salud. Me hubiera gustado indagar un poco más en el tema de la transparencia de las adquisiciones en las cajas nacionales, los controles sobre corrupción. Pero para mí lo que oí fue, la verdad, fue una disertación bastante instructiva. Ha creado un documento registrado que en su momento, si fuere el caso, será pues un compromiso moral a llevar a cabo. Quiero felicitar a los directores de APB que han realizado realmente una excelente labor. Las preguntas fueron espectaculares, los temas fueron muy puntuales. El tema de Puerto Bush, el tema de Virubiru Hub, el tema de Montum, fundamentales para el departamento de Santa Cruz de la Sierra, fundamentales para el departamento, fundamentales para nuestro país entero, porque si un departamento exporta a Bolivia. Hemos quedado cortos de preguntas, lo cual implicaría, si se puede, prontamente y antes de las elecciones, obviamente,
una segundilla de preguntas y de cuestionamiento, y creería que una vez que se realice el careo, llamémoslo así, con los otros dos candidatos, tocaría ya hacer un cierre y una definición. Cecilia, muchas gracias por tu participación también, te quedo eternamente agradecido. No, muchísimas gracias a usted, ingeniero. Gracias por, obviamente, sus opiniones. Por ejemplo, también queremos escuchar, y creo que usted ha dicho algo muy interesante esta noche. Esto va a quedar como un documento, efectivamente, para posterior, y cuando se acerque la fecha de la elección y posterior a la fecha de la elección, bueno, podamos escuchar lo que dijo el candidato en este foro de la APB. El ingeniero Julio Álvaro Rejas Villarroel, por favor, si quiere participar también, adelante. Lo escuchamos, Gracias, ingeniero. Cecilia. Creo que se ha cumplido el objetivo de este primer foro, no solamente en el fondo, sino también en la forma y en el tiempo. Esto muestra que el trabajo que ha impulsado el directorio de APB, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, y todo el equipo técnico y de conducción ha cumplido a cabalidad su labor. Y en todo caso, la experiencia va a ser mejorada seguramente también con los siguientes foros. El panorama ha sido pintado de manera clara y completa. Creo que se sabe qué hacer, cómo hacer, con qué hacer y cuándo hacer, lo cual evidentemente da un cierto grado de certidumbre para la gente que ha podido participar en este evento. Esperemos también recibir la misma información de los otros candidatos que han comprometido su asistencia para beneficio de la población, para beneficio de nuestro país, que es el objetivo que perseguimos. Muchas gracias, Cecilia. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero Rejas también, parte del directorio de la Alianza de Profesionales por Bolivia. Le quiero ceder la palabra también al ingeniero Delmar Lautaro Latus Jiménez, director ejecutivo, para que también nos dé su impresión esta noche, ingeniero. ¿Lo tenemos por ayer, ingeniero Delmar Latus? Mientras hola, Cecilia. Ahora sí, hola, ingeniero, lo escuchamos. Primero, agradecerte, Cecilia, por la buena predisposición que has tenido con nosotros, por llevar adelante este foro muy bien monitoreado. Agradecerle al candidato don Carlos Mesa por su presentación, una presentación muy clara, muy oportuna, ha contestado nuestra pregunta, aunque quedamos muy cortos. Realmente hemos quedado cortos, no hablamos nada de autonomías, no hablamos nada del federalismo para hacer un referéndum. Lamentablemente pudimos ganarle unos minutitos, Cecilia. Ha podido robarle unos minutos, pero de todas maneras cumplimos nuestro objetivo, que era que nos dé un panorama abierto de lo que él piensa hacer si es elegido presidente. Agradecerle a nuestros panelistas, a todos nuestros directores, a toda la audiencia, porque realmente es importante que ellas estén empapadas de lo que piensan los candidatos en hacer por el país y por su desarrollo y cómo van a enfrentar la crisis económica que se nos viene. Gracias a todos, realmente me siento satisfecho porque el directorio ha cumplido y esperamos que los próximos foros sean de la misma consistencia y de la misma calidad. Cecilia, agradecido contigo y con todos los panelistas y directores y la audiencia. Gracias. A usted, ingeniero Latus, muchísimas gracias a la audiencia que se ha mantenido. Les quiero contar desde el principio, estaba revisando en Facebook, prácticamente no ha bajado nadie de la audiencia desde el principio hasta el final, más bien ha ido creciendo. Así que bueno, queremos escuchar por favor también a la doctora Alejandra Prado, de la Alianza de Profesionales por Bolivia, miembro del Consejo Consultivo, si quiere también hacer una exposición breve ya de lo que significa para ella las conclusiones de este primer encuentro con el candidato Mesa. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a todos. Yo me quedo con el concepto político más importante que ha lanzado esta noche el candidato Carlos Mesa, que es la recuperación de la República. Dentro de ese concepto se abarcan muchas otras cosas que conciernen a las garantías y a las libertades de los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido estamos saliendo de haber estado 14 años con un movimiento al socialismo que ha perseguido a mucha gente, que ha judicializado a la política, y eso obviamente no hace parte de lo que es la república. Entonces yo me quedo con ese concepto político jurídico
y agradezco la participación y que toda la gente haya podido escuchar y que se involucre en saber qué es la república, separación y coordinación de poderes, que podamos tener rendición de cuentas por parte de las autoridades, también significa de que haya alternabilidad de poderes y obviamente respeto a derechos humanos. Con eso me quedo. Gracias. A usted muchísimas gracias, doctora Alejandra Prado. Quiero ceder la palabra también al ingeniero Edwin Ruengenberg, que nos acompaña también y que pueda hacer un análisis al finalizar este primer encuentro con el candidato de Comunidad Ciudadana. En primer lugar, agradecerle al candidato por lo que nos ha ido ofreciendo a partir de su exposición, esclareciendo algunos puntos que son importantes para el conocimiento de la comunidad, de todo el país. La posibilidad y la perspectiva de escuchar a los otros opositores, al MAS en este caso, de armar de la posibilidad de defender la patria por sobre todas las cosas. Y yo creo que me llevo la mejor impresión del trabajo desarrollado por todos ustedes, agradecido, y esperamos tener más y mejores reuniones con los próximos candidatos, y también vamos a preparar algunas otras participaciones que vayan esclareciendo todo lo que está viviendo y lo que ha vivido Bolivia en los últimos años y lo que vendría por delante. Es un compromiso de trabajo y esperamos cumplirlo pronto. Muchas gracias. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. Licenciada Jimena Costa, ¿cuáles son, obviamente, los detalles que le quedan a usted luego de este primer encuentro con un candidato a la presidencia? Hoy tocó el turno a Carlos Mesa. Jimena, ¿no la estamos escuchando? Vamos a ver si la tenemos a Jimena por allí, por favor. No la estamos escuchando. Por favor, mientras tanto, la doctora Carolina Rosso. Adelante, doctora. Sí, gracias, Cecilia. Igualmente deseo agradecer a don Carlos Mesa. La verdad que he quedado muy favorablemente impresionada por su programa, por todo lo que nos ha dicho. Me ha parecido excelente escuchar que ellos tienen toda la predisposición para conversar con los otros candidatos de oposición al MAS. Ojalá se diera esto, ojalá estén escuchando los otros frentes para que se puedan sumar los porcentajes. Porque yo insisto, la ley 421 es sesgada. Las circunscripciones están delimitadas en una forma para favorecer claramente al MAS. Entonces, en eso vamos a tener sorpresas una vez que termine la votación y se asignen los diputados uninominales a las áreas rurales. Por eso yo insisto en que es muy importante que la oposición se una. Para tener mayoría en el Congreso no se va a lograr de otra forma. Entonces, a mí me ha caído muy positivamente lo que ha sido incluso reiterado por don Carlos Mesa, que ellos están abiertos al diálogo. Espero que se dé el diálogo. Yo estaría sumamente feliz de que todos los ciudadanos podamos sentirnos seguros para los próximos 5 años y muchos años más. Muchas gracias y estoy muy contenta de que nuestro foro haya sido un éxito y esperemos que los otros 2 foros también estén a este nivel. Muchas gracias a todos por asistir a nuestro foro. Gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. Ingeniero Gonzalo Ugalde, por favor, su percepción, ya casi en el cierre de este encuentro que hemos tenido esta noche, en el primer ejercicio que hacemos y esperamos que todos hubiesen podido escuchar y sacar sus propias conclusiones. Adelante, ingeniero Gonzalo Ugalde. Muy bien. Creo que ha sido una presentación muy buena. Esperemos que las siguientes presentaciones sean también buenas y que de esta manera podamos sacar una feliz conclusión para ver a cuál candidato apoyamos y que la Alianza de Profesionales por Bolivia ha dado una muestra clara
de que cuando se maneja todos estos sistemas con profesionalismo y dedicación, se pueden conseguir excelentes resultados. Creo que el candidato Carlos Mesa cumple con muchas condiciones positivas y tenemos que esperar que los otros candidatos que vamos a entrevistar próximamente cumplan también con las mismas condiciones y podamos dar el apoyo a quien corresponde. Gracias, ingeniero. Queremos agradecer también y escuchar su percepción. Ingeniero Peter Weiss, por favor, adelante. Cecilia, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas, al directorio. Creo que ha sido una oportunidad maravillosa de compartir. Yo muy contento porque he sido el promotor de la transformación fiscal. Creo que eso va a suceder. Así que es algo que me llena de alegría. Y hay muchos más avances que tenemos que hacer y creo que estamos yendo en la dirección correcta. Así que felicidades a todos y que nuestro compromiso persista y perseveremos. Gracias y que tengan un relajado descanso el día de hoy. Muchísimas gracias. Por favor, ingeniero Vázquez. Gracias, Cecilia. Mi primera impresión es que estoy muy favorablemente impresionado con el señor Carlos Mesa. Yo veo un Carlos Mesa que ha madurado a través del tiempo. Lo veo muy bien preparado y evidentemente muy bien asesorado en muchos temas. Yo estaba más dirigido al tema técnico y me ha gustado mucho saber que él está favorablemente, se muestra favorable a inversiones privadas, inversiones extranjeras para promover el desarrollo industrial. Así que yo creo que la misión de nuestra organización de la Alianza de Profesionales por Bolivia no termina aquí. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se hagan las cosas bien hechas, con transparencia, proyectos en los que se invierte el dinero para el beneficio del pueblo. Muy bien impresionado con la presentación del candidato Mesa y muchas gracias por tu apoyo, Cecilia. Muchísimas gracias. Para mí es un lujo realmente compartir con ustedes, Profesionales por Bolivia. Ya casi estamos en el cierre esta noche. El ingeniero José Luis Bejarano también, que nos ha acompañado desde Medios y Tecnología, si tiene por favor una percepción esta noche de este encuentro que hemos tenido con el candidato Carlos Mesa. Buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia. He quedado igual muy gratamente ilustrado, sorprendido por la intervención. He visto que el señor Mesa domina muchos campos, es muy bueno en la parte política. Es un tiempo precioso que hemos podido compartir con él. Nos hemos quedado cortos, yo creo, en las preguntas. Nos gustaría poder ver la manera de aprovechar más, porque hay tantos otros puntos por tratar, por ejemplo, respecto a la seguridad ciudadana, es decir, qué se puede hacer frente a los bloqueos. Es un asunto que preocupa y sería bueno poder avanzar con los otros candidatos también sobre estos temas. Esperamos la asistencia de todas las personas para los próximos foros. Muchas gracias. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. Y queremos, por favor, también, y a modo de conclusión, cederle la palabra al ingeniero Carlos Ugalde, director de Desarrollo Empresarial, que también nos ha acompañado esta noche. Su percepción, ingeniero Ugalde, por favor. Gracias, querida Cecilia. En primer lugar, mil gracias a todos los participantes, a todo este equipo fabuloso que ha logrado armar este evento y los próximos que vienen. Creo que la decisión estratégica que hemos tomado de realizar estos foros nos va a dar muchos dividendos, porque yo he visto al candidato Mesa, por ejemplo, hoy día entrar con mucho más profundidad en tópicos que realmente todos estábamos interesados en conocer, ¿no? Y creo que hemos logrado el propósito más importante de esta serie de eventos, que es informar al pueblo de Bolivia y que ellos tengan la perspectiva apropiada para poder hacer las decisiones buenas en el futuro. Muchas gracias nuevamente, Cecilia, y a todo mi equipo. Gracias.
Gracias a ustedes por la confianza. El próximo viernes vamos a estar, les quiero recordar a todos quienes aún nos acompañan, porque les quiero decir que la audiencia es muy alta en la plataforma de Facebook de la Alianza de Profesionales por Bolivia. El próximo viernes estaremos a partir de las 6 de la tarde con el candidato Jorge Tuto Quiroga de Libre 21. Y el próximo lunes estaremos de aquí a una semana nuevamente, pero con el candidato Luis Fernando Camacho de la agrupación Creemos, también a partir de las 6 de la tarde. Los invitamos a que todos puedan enviarnos las preguntas, sus consultas, sus impresiones a través de la página de la APB y por supuesto acompañarnos en el próximo encuentro. Ha sido, creo que muy importante. Nos estaban preguntando también a través de la plataforma de Facebook si quedaba grabado el video. Les quiero decir que sí, está aquí todo lo que se ha hablado esta noche, todo lo que el candidato ha profundizado en relación a su programa de gobierno está en la plataforma de la Alianza de Profesionales por Bolivia. Ha sido un placer poder acompañarlos. El próximo viernes nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. Gracias por su participación, tanto en la plataforma de Zoom como en la plataforma de Facebook Live. Muy buenas noches a todos los integrantes de la Alianza de Profesionales por Bolivia y a toda Bolivia y el resto, obviamente, del mundo, bolivianos que nos acompañan en el resto del mundo. Así que si quieren, esta noche saludamos todos y nos reencontramos, por favor, el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Realmente un placer poder estar aquí. Gracias. Chao a todos los que están en Zoom todavía a esta hora de la noche. Y hasta el otro viernes, 6 de la tarde. No se olviden, por las mismas plataformas. Buenas noches. Buenas noches.